El medallón de plomo colgaba ante sus ojos, reflejando el sol abrasador de Tebeste. Era pequeño, pero pesaba como todo un imperio. Dion, el procónsul de rostro hosco, se acercó. Lo agarró por el cuello de la túnica, intentando presionar la insignia militar contra su pecho, henchido de juventud. «Póntelo y alístate, o morirás aquí mismo». Él no tembló. Miró fijamente el arañazo del medallón, y después los ojos asesinos del hombre que tenía enfrente. Se hizo un silencio tan denso que se podía oír la arena caer en el pasillo. «No acepto la marca del mundo, ya llevo el sello de Cristo». Su voz no fue un grito. Fue una cuchillada que rasgó el aire, serena y afilada. Dion se quedó paralizado. No entendía cómo un muchacho desarmado podía hacer que la espada que colgaba de su cadera pareciera de pronto inútil. Con un gesto cruel de la mano, dio la orden. En el patíbulo, el filo del hacha brilló bajo el sol. Él se arrodilló, con el cuello desnudo y la respiración acompasada. Le entregó su manto a quien iba a quitarle la vida y esbozó una sonrisa incomprensible para el verdugo, al que le temblaban las manos. ¿Por qué alguien puede caminar hacia la muerte como si fuera a un banquete de bodas solo por negarse a llevar un trocito de plomo colgado del cuello? En la plaza de Tebesa, un joven permanece inmóvil en medio del polvo caliente del norte de África. Frente a él, las filas de soldados romanos avanzan, con sus armaduras brillando bajo el sol. El sonido de las sandalias de hierro contra la piedra crea un ritmo seco y áspero, como el latido de una maquinaria gigante que devora la tierra. La mirada del joven no se detiene en el brillo del acero ni en los escudos redondos. Él mira más allá, a través del ostentoso poder, donde pequeñas grietas comenzaban a extenderse por el cuerpo de un imperio sediento de sangre. Aquel joven era San Maximiliano, hijo de Víctor, un muchacho de 21 años que vivía en un mundo donde el destino de una persona solía decidirse con un sello sobre un papel. En el año 295, Tebesa yacía bajo el pesado calor del norte de África. El viento traía consigo el olor a tierra seca, a cuero y al metal de las armas. A lo lejos, las tropas se movían continuamente por el camino empedrado, trayendo consigo el sonido de las trompetas y las órdenes tajantes. La vida de la ciudad parecía girar en torno a un único ritmo, el del ejército. Las tiendas abrían según el horario de las marchas, los herreros trabajaban día y noche para reparar armaduras y los comerciantes de grano contaban cada saco que entraba en los almacenes militares. Tebesa respiraba Mujihoma. En el cielo deslumbrante ondeaba un estandarte, el águila dorada extendiendo sus alas sobre un fondo carmesí, símbolo del poder absoluto y de la sumisión absoluta. A los ojos de los soldados, aquella águila era la gloria. Para muchos ciudadanos, era la garantía del orden. A los ojos de San Maximiliano, era una larga sombra que se cernía sobre el alma de toda la ciudad. Había crecido bajo la sombra de ese símbolo, escuchando historias de victorias y disciplina, del poder de Roma. Sin embargo, había algo que no podía apartar de su mente. Cada victoria del imperio exigía que almas jóvenes salieran de sus casas para vestir una armadura. Cada vez que el águila volaba más alto, otra familia quedaba vacía. El orden de la ciudad estaba en manos de un hombre al que la gente solo mencionaba en voz baja, el procónsul Dion. Él era la encarnación de la ley romana en Tebesa. En los gruesos registros que descansaban sobre la mesa de madera del tribunal, Dion veía a las personas como meros números en un censo. Un joven sano, una altura reglamentaria, un nombre marcado, todo se convertía en datos para una maquinaria mayor. Para Dion, el imperio existía gracias a la obediencia. Cualquier sentimiento privado, cualquier creencia personal, debía ceder ante los intereses de Roma. San Maximiliano amaba la tierra donde había nacido. Los caminos de polvo rojo de Tebesa estaban ligados a su infancia, a las risas de sus amigos, al olor del pan horneado cada mañana. Ese amor era genuino y profundo, pero con el paso de los años, una pregunta creció silenciosamente en su interior. ¿Acaso el amor a la patria estaba siempre ligado al deber de tomar las armas o existía otro camino para ese amor? Al ver pasar a las legiones, sentía una clara fisura, como un eco difuso en su interior, donde la conciencia comenzaba a plantear preguntas que el mundo prefería no escuchar. La casa de Víctor estaba en una pequeña calle
cerca de los límites de la ciudad. Por la noche, cuando la oscuridad inundaba los muros de piedra, los sonidos de Tebesa cambiaban. El martilleo de los herreros se calmaba, el sonido de las trompetas se alejaba. Dentro de aquella casa, la luz de una lámpara de aceite temblaba en la pared y resonaban suaves susurros de oración. Víctor, que había servido en el ejército, ahora se arrodillaba en silencio. A su lado, San Maximiliano inclinaba la cabeza al ritmo de las plegarias. Fuera, tras la ventana, a veces se oían los pasos de los guardias de patrulla. El roce del metal contra el metal creaba un sonido frío. Dos mundos coexistían en la noche: el mundo de la oración y el mundo de las órdenes. Una mañana, antes de que el sol se elevara por completo, un nuevo edicto apareció en el muro de piedra de la plaza. La gente se congregó a su alrededor para leer. Las palabras eran claras y frías, una orden de reclutamiento para los jóvenes de la ciudad que tuvieran la edad requerida. El pergamino estaba pegado a la piedra. Sus bordes temblaban ligeramente con el viento. Muchos lo miraron como un rito familiar, un paso de la juventud al deber. Para San Maximiliano, aquel edicto era como una espada suspendida entre esos dos mundos. Permaneció largo rato frente al edicto. Las letras negras destacaban bajo la luz del sol. Algunos de sus amigos reían y hablaban a su lado sobre armaduras, campañas militares y la gloria que esperaban alcanzar. En medio de aquel bullicio, San Maximiliano sintió como un profundo silencio se abría en su interior. El camino ante él ya no era borroso. Un camino conducía al estandarte del águila dorada. El otro, a un lugar que aún no podía ver con los ojos, solo sentir con la conciencia. Aquella tarde, regresó a casa. La pequeña habitación conservaba el olor familiar del cuero y el aceite de la lámpara. Sobre la mesa de madera, la Biblia, encuadernada en piel de cabra, reposaba en silencio. San Maximiliano posó la mano sobre la cubierta. Sus dedos rozaron el cuero gastado por los años. Fue un gesto muy suave, como si estuviera comprobando el latido de su propio corazón. En la calle, sonó una trompeta, anunciando que otra cohorte se preparaba para abandonar la ciudad. El sonido atravesó la ventana y se desvaneció en la noche. La mano de San Maximiliano permanecía sobre el libro. En ese instante, no hubo declaraciones, ni testigos, ni el estruendo de la historia. Una decisión silenciosa se forjó en lo más profundo de su alma. A partir de ese momento, su camino comenzó a separarse del curso habitual de Tebesa, y la sombra del águila romana se encontró por primera vez con un alma que no se doblegaba. Model. La mañana en el tribunal de Tebesa comienza con el sonido familiar de las botas de hierro. El patio de piedra frente a la gran sala está lleno de jóvenes que acaban de alcanzar la mayoría de edad. La luz del sol norteafricano cae a raudales desde un cielo sin nubes, reflejándose en las piezas de las armaduras y en las lanzas apoyadas contra los muros. El olor a sudor, a hierro y a polvo se mezcla, creando la atmósfera pesada de un lugar donde los seres humanos son medidos como objetos. En la fila de los que esperan el examen físico, San Maximiliano se mantiene erguido, con la mirada serena y fija al frente. Cuando la vara de medir se acerca a su cabeza, los que lo rodean ven a un joven fuerte. En otra dimensión, Dios ve un sacrificio que se está preparando. Los soldados encargados de la inspección trabajan con rapidez y dureza. Dan órdenes, tiran de los hombros, giran los cuerpos de cada joven como artesanos que inspeccionan su material antes de llevarlo al taller. El golpe seco de la vara de medir contra la pared resuena a intervalos regulares. Un escriba sentado a una mesa de madera mueve su cálamo sobre una tablilla de cera, anotando las cifras con aire indiferente. Cada nombre que se acerca se convierte en una breve línea en el registro del ejército romano. Para ellos, la fuerza del imperio se construía con cifras como aquellas. Cuando le llega el turno a San Maximiliano, un soldado eleva la vara de medir. La pieza de madera se desliza hasta tocarle suavemente el pelo. El escriba se inclina para leer el número y luego dice en voz alta: 5 pies y 10 pulgadas. Esa cifra, equivalente a aproximadamente 1,78 centímetros, queda registrada junto a su nombre, una altura deseable para cualquier unidad del ejército. Los soldados se miran y asienten con satisfacción. A sus ojos, ese es el cuerpo de un guerrero. Hombros firmes, brazos fuertes, la juventud en su máximo esplendor.
La belleza y el vigor de sus 20 años se convirtieron de repente en una mercancía militar valorada con una cifra. El sonido de la vara de madera, al golpear la pared, resonó en la cabeza de San Maximiliano un instante más de lo normal. Aquel sonido retumbó en su mente como otra medida, una medida invisible. En su imaginación surgió otra imagen, la de la caña utilizada para medir el templo en la visión del libro del Apocalipsis. Dos actos de medición coexistían en el mismo momento. Una vara medía la altura del cuerpo, mientras que otra sondeaba la profundidad del alma. En el patio del tribunal, el sonido del cálamo al registrar el número era apenas audible. En el corazón de San Maximiliano, una medida silenciosa se estaba revelando. Según la ley romana, su cuerpo pertenecía desde ese instante al imperio. La cifra de 5 pies y 10 pulgadas tenía un significado muy claro en los registros del ejército. Un joven sano, apto, listo para vestir la armadura y unirse a las filas. Sin embargo, en el pecho de San Maximiliano, el corazón latía a otro ritmo, un latido que se dirigía hacia un reino sin fronteras dibujadas en un mapa, un reino que no se defiende con la espada. En medio del patio de piedra de Tebesa, dos realidades se tocaban en silencio. Al fondo del patio, su padre, Víctor, lo observaba todo. Mantenía la espalda recta, las manos cruzadas sobre el pecho como un soldado acostumbrado a la disciplina. Su rostro apenas expresaba emoción, pero sus ojos miraban a su hijo con una profunda concentración. Para San Maximiliano, aquella mirada era a la vez un apoyo y un peso. En la mirada de su padre, veía la historia de su familia, los años que Víctor había servido en el ejército, la esperanza que muchos padres depositan en sus hijos cuando alcanzan la madurez. Su sola presencia hacía que el momento fuera más denso que cualquier palabra. En el corazón de San Maximiliano, dos corrientes de sentimientos se encontraron. Una de ellas era el instinto muy natural del ser humano ante el poder. Frente a él estaban los soldados, los oficiales, los registros donde se decidía el destino de los jóvenes. Ese instinto le susurraba sobre la seguridad, sobre el camino conocido que miles antes que él habían recorrido. La otra corriente traía consigo una paz extraña, una quietud profunda que había sentido en sus momentos de oración junto a Víctor. Las dos corrientes chocaron en su pecho, creando una tensión silenciosa. En las escalinatas del tribunal, el procónsul Dion observaba la inspección con satisfacción. Para él era una mañana productiva. Jóvenes sanos desfilaban ante él, y cada uno se convertía en una nueva pieza para la maquinaria militar del imperio. Al oír la cifra de 5 pies y 10 pulgadas, Dion sonrió levemente. Un recluta perfecto, conforme al estándar romano, un cuerpo que podría llevar la armadura y unirse a las filas sin necesidad de ajustes. La mirada de Dion se detuvo en San Maximiliano durante unos segundos. Vio a un joven erguido, de hombros anchos y rostro sereno. Desde su perspectiva, era la imagen de una sumisión a punto de completarse. Se volvió hacia su secretario y le hizo un gesto para que escribiera más rápido. Todavía quedaba mucha gente esperando en la fila. San Maximiliano dio un paso atrás después de que la cifra fuera anotada en el registro. Para los que lo rodeaban, el momento pasó muy rápido, pero en su interior algo se había vuelto más claro que antes. El número que acababan de leer en voz alta confirmaba lo que el mundo esperaba de su cuerpo. Mientras tanto, otra llamada crecía en silencio. Dion veía a un nuevo recluta para Roma. En otro plano, San Maximiliano ya formaba parte de otro ejército. Un ejército que no se reconoce con varas de medir de madera ni con cifras escritas en un registro. Una vez que los nombres fueron inscritos en los registros, la inspección en el tribunal de Tebesa pasó a la siguiente fase. Una pequeña caja de madera fue colocada sobre la mesa del magistrado a cargo del reclutamiento. Al abrirse la tapa, el brillo gris y opaco de unas medallas de plomo apareció bajo el sol del mediodía. Cada medalla llevaba grabado el rostro del emperador romano, la marca oficial del soldado que pertenece al ejército imperial. Para muchos de los jóvenes que esperaban, era el momento en que se unían a las filas de Roma. Para San Maximiliano, sin embargo, esa pequeña medalla se convirtió de repente en un abismo entre la vida que conocía y un camino distinto que sentía nacer desde lo más profundo de su conciencia. El signaculum descansaba en la palma de la mano del magistrado. El frío metal reflejaba una luz tenue,
Era el símbolo del vínculo de un hombre con el ejército, una señal de disciplina y poder. Desde el momento en que la medalla se colocaba en el cuello, su portador se convertía en parte de la maquinaria de guerra del imperio. Los soldados que rodeaban la mesa observaban la escena como un procedimiento familiar, un acto repetido miles de veces en las ciudades de Roma. Cuando llamaron a San Maximiliano, él se adelantó hasta la mesa de madera. La atmósfera en el patio del tribunal se volvió más pesada. El magistrado sostuvo el signaculum con 2 dedos, preparado para realizar el sencillo rito de colocar la medalla alrededor del cuello del joven que tenía delante. A sus ojos, esto era solo un pequeño paso en el proceso de completar un expediente militar. La multitud que observaba detrás murmuró ligeramente. Muchos esperaban el momento familiar en que la medalla de plomo se cerraría sobre el cuello de un nuevo recluta. La mano del magistrado se movió hacia adelante. La medalla de plomo se balanceó ligeramente, emitiendo un sonido seco. Justo cuando el metal estaba a punto de tocar su cuello, San Maximiliano dio un paso atrás. Fue un movimiento pequeño, lento y decidido. Levantó ambas manos frente a su pecho en un gesto de rechazo. La luz en el patio de piedra pareció de repente más intensa a los ojos de los que estaban cerca. El magistrado se sorprendió por un instante. Acercó la medalla de nuevo, pensando que el joven solo había reaccionado por instinto. Esta vez, San Maximiliano se mantuvo firme. Su mirada se clavó directamente en el magistrado y en la medalla de plomo que sostenía. Desde lo más profundo de su ser brotó una frase, clara y serena. No puedo aceptar la marca del mundo, pues ya llevo el sello de Cristo. Aquellas palabras cayeron en el patio de piedra del tribunal como una roca en un estanque en calma. Los murmullos cesaron al instante. Los espectadores se miraron unos a otros con asombro. Un joven, de pie ante la mesa de reclutamiento, con las manos vacías y desprotegido ante el poder del imperio, acababa de rechazar un rito que toda la ciudad consideraba una obviedad. En ese instante, el silencio se extendió por todo el patio del tribunal. El magistrado, sosteniendo el signaculum, mantuvo la mano suspendida en el aire. Los soldados que rodeaban la mesa apretaron sus lanzas, con los ojos fijos en el joven. A lo lejos, el procónsul Dion se detuvo en los escalones y observó la escena que se desarrollaba. Un joven desarmado acababa de desafiar a todo el sistema legal de Roma. La ira comenzó a encenderse en los ojos de Dion como una brasa latente. Para él, el orden del imperio se construía sobre la obediencia. Cada pequeño rito, cada sello, cada medalla de plomo, era un eslabón en una vasta red de disciplina. Cuando un eslabón era rechazado, todo ese orden se veía amenazado. La multitud detrás de la mesa de reclutamiento permanecía inmóvil, sus rostros una mezcla de curiosidad y temor. En la mente de San Maximiliano, la imagen de la medalla de plomo era nítida. Ese frío metal representaba un poder terrenal. En lo profundo de su conciencia surgía otra imagen, la corona de espinas del resucitado. Ambos símbolos se enfrentaban en el mismo instante. Una medalla cerrándose en el cuello de un soldado del imperio y una corona colocada sobre la cabeza de quien sufre por la verdad. Ante la mesa de madera del tribunal, el cuello de San Maximiliano permanecía desnudo. El signaculum seguía en la mano del magistrado. La elección había sido expresada en una breve frase y su peso comenzaba a expandirse en el aire. Para los soldados de alrededor, rechazar la medalla de plomo significaba abrir la puerta a una dura sentencia. Para San Maximiliano, ese cuello desnudo tenía un significado diferente. Estaba listo para recibir lo que viniera después, incluso la espada de la ley. En medio del patio del tribunal de Tebesa, donde cada cifra y cada rito estaban destinados a reforzar el poder de Roma, un joven permanecía quieto, con el cuello desnudo y la mirada serena. En ese momento, la pequeña medalla de plomo reveló su verdadero peso, y el camino de San Maximiliano dio un paso más hacia una luz que el mundo aún no podía comprender. El patio del tribunal de Tebesa parecía encogerse en torno a los dos hombres que se encontraban frente a frente. Las leyes de Roma, grabadas en tablas de madera, eran áridas y claras, y cada cláusula portaba el peso de la autoridad. Sin embargo, en aquel instante, el foro se convirtió en el escenario de un diálogo más profundo. Allí, la cuestión ya no se limitaba al servicio militar,
sino que tocaba la naturaleza del mal y la libertad de un alma que pertenece a Dios. San Maximiliano se mantenía erguido ante los escalones, la luz iluminando su rostro sereno, mientras el procónsul Dion lo miraba desde arriba con la fría mirada de quien representa el orden terrenal. Dion bajó unos escalones, y su voz resonó en el patio de piedra. Le preguntó por qué San Maximiliano rechazaba lo que tantos otros habían aceptado. En las filas del ejército romano, dijo Dion, también servían cristianos. Empuñaban la espada, luchaban y vivían bajo el orden del imperio sin dejar de mantener su fe. La pregunta fue lanzada como una cuchilla afilada, destinada a cortar la diferencia que el joven intentaba preservar. La multitud que observaba escuchaba cada palabra, esperando la respuesta de quien acababa de rechazar el porsignaculum. San Maximiliano levantó la cabeza y miró directamente al procónsul Dion. La distancia entre ellos era corta, uno en los escalones del poder, el otro en el patio de piedra con las manos vacías. Su voz sonó clara, portadora de una distinción simple y rotunda. Eso es asunto suyo. Yo no puedo hacer el mal. Aquellas palabras cayeron en medio del tribunal como una línea trazada en la arena. Su conciencia se separó de la multitud, de las elecciones de los demás, y se alzó solitaria ante la luz. Dion miró al joven que tenía delante con una mezcla de incomprensión y fastidio. En su mundo, la ley existía para obligar a todos a seguir el mismo camino. Un joven que se separaba de las filas hacía que ese orden se volviera frágil. Se giró hacia el fondo del patio, donde Víctor, su padre, permanecía inmóvil desde el inicio de la vista. La voz de Dion se endureció al llamarlo por su nombre, exigiéndole que convenciera a su hijo para que aceptara su deber. Todas las miradas se volvieron hacia Víctor. El padre dio un pequeño paso al frente, sus hombros mantenían la postura erguida de quien había vivido bajo la disciplina militar. Miró a San Maximiliano durante unos largos segundos, con una mirada que contenía mucho más que cualquier palabra. En su rostro se reflejaba el dolor de un padre que sabe que su hijo se acerca a la muerte, pero también un orgullo profundo que los presentes apenas podían comprender. Víctor guardó silencio, y aquel silencio resonó en el patio del tribunal como una afirmación. Ese instante cargó el ambiente de tensión. Dion se dio cuenta de que su autoridad acababa de toparse con algo que las leyes difícilmente podían controlar. Para él, la paz del imperio se mantenía gracias al ejército, a los soldados dispuestos a derramar su sangre en el campo de batalla. El orden del mundo necesitaba espadas. San Maximiliano se plantaba ante él con otra convicción, la de que la paz se construye con amor y sacrificio. Dos formas de entender la paz chocaban bajo el sol abrasador de Tebessa. La atmósfera en el patio del tribunal se volvió densa. Los soldados a ambos lados apretaban sus lanzas, mientras que los ciudadanos que observaban contenían la respiración. Por la gran puerta del tribunal, la luz del sol entraba a raudales, iluminando directamente el lugar donde estaba San Maximiliano. Esa luz caía sobre sus hombros como un manto resplandeciente en medio del oscuro patio de piedra. A ojos de muchos, aquel momento adquirió una extraña solemnidad. Dion regresó a los escalones e hizo una señal al escriba para que preparara la sentencia. Las palabras de la declaración resonaron con voz monótona, los términos familiares de la ley romana. La condena a muerte para quien se negara a servir en el ejército. El sonido de aquellas frases se extendió por todo el patio del tribunal y pasó por los oídos de los presentes como un viento helado. San Maximiliano permaneció en silencio mientras se leía la sentencia. Su rostro conservaba la misma paz del principio. Mientras muchas miradas se posaban en él con lástima o temor, en los labios del joven santo apareció una levísima sonrisa. Aquella sonrisa fue como un pequeño destello de luz en la pesada atmósfera del foro, la señal de que su camino acababa de entrar en una nueva etapa, una en la que su elección se había convertido en su destino. Acababa de leerse la sentencia en el tribunal de Tebessa y en la atmósfera del patio aún resonaba el eco de aquellas secas palabras legales. Un pelotón de soldados se acercó a San Maximiliano. El metal de sus armaduras tintineaba mientras formaban filas para escoltarlo. El camino que salía del tribunal se abría ante ellos. Para muchos, aquel era un camino hacia el lugar de ejecución, un final gélido para quienes se oponían a la ley. Pero en los pasos de San Maximiliano
ese camino adquiría otro significado. Era como la senda que conduce a un banquete misterioso que él ya presentía desde hacía tiempo en lo profundo de su alma. La fila de soldados se abrió paso a través de la plaza. La luz del sol norteafricano inundaba la calzada de piedra. La multitud se congregaba a ambos lados, con rostros que mezclaban la curiosidad y el temor. Entre las dos hileras de soldados, San Maximiliano avanzaba con paso pausado. Su porte era sereno, su mirada fija al frente. Los espectadores notaron una extraña ligereza en cada uno de sus pasos, como si sus pies se deslizaran sobre el suelo sin cargar con el peso de la sentencia que acababa de ser pronunciada. El familiar camino de Tebessa se sumió en el silencio mientras la comitiva avanzaba hacia el lugar de la ejecución. Detrás del grupo, su padre, Víctor, caminaba en silencio. Se mantenía a unos pasos de distancia, con la mirada fija en su hijo. En sus ojos había un dolor tan profundo que las palabras apenas podrían describir. El padre presenciaba cada paso del hijo que había criado desde niño. Al mismo tiempo, en su mirada brillaba otra luz, la convicción de que su hijo se adentraba en algo más grande que la vida tal y como el mundo la entiende. Cuando la comitiva llegó al lugar de la ejecución, un claro se abrió bajo el cielo radiante. El verdugo ya estaba allí, con una espada de hoja fría y brillante en la mano. A su lado había un tajo de madera bajo, donde se ejecutaban las sentencias de muerte. Los soldados se detuvieron, formando un amplio círculo. La multitud observaba en silencio desde más lejos. San Maximiliano se detuvo ante el verdugo. En ese breve instante, se quitó la túnica nueva que llevaba sobre los hombros. La tela aún estaba limpia, señal de un joven que acababa de entrar en la edad adulta. Sostuvo la prenda con ambas manos y se la entregó al verdugo que tenía delante. El gesto sorprendió a muchos de los presentes. El hombre que sostenía la espada miró la túnica con desconcierto. Para San Maximiliano era un pequeño regalo, un signo de perdón y de paz para quien estaba a punto de ejecutar su sentencia. Tras entregar su túnica, San Maximiliano se giró para mirar a los jóvenes que se encontraban entre la multitud. Algunos de ellos eran amigos suyos, rostros familiares de Tebessa. Su voz resonó en el claro, nítida y serena. Queridos amigos, anhelad a Dios con todas vuestras fuerzas, para que también vosotros recibáis una corona como la mía. Aquellas palabras resonaron en el aire abrasador, llevando una extraña alegría a quienes las escuchaban. Aquella imagen evocaba un profundo paralelismo. En otra colina de la historia, Jesús fue despojado de sus vestiduras antes de ser crucificado. En Tebessa, San Maximiliano entregaba su propia túnica en un gesto voluntario, dos momentos distintos en el tiempo, ambos portadores de un mismo sentido de ofrenda. El verdugo se colocó en su puesto. San Maximiliano se arrodilló ante el tajo de madera. El sol iluminaba su cabello, haciendo resplandecer su joven rostro. Los soldados a su alrededor permanecían en silencio. Una suave brisa recorrió el claro, arrastrando el susurro de la hierba seca. El instante antes de que la espada se blandiera, se alargó en la absoluta quietud de todas las cosas. La hoja de la espada brilló en el aire y después descendió. En un instante, el cuerpo de San Maximiliano cayó a tierra. Su rostro conservaba una expresión de paz. Quienes estaban cerca vieron un brillo radiante en su cara, una serenidad sin rastro de espanto. Detrás del círculo de soldados, Víctor permanecía inmóvil. Justo cuando la espada cayó, el padre alzó la cabeza al cielo. Una acción de gracias brotó de sus labios. En ese momento, el dolor de un padre se fundió con una esperanza profunda. En el lugar de ejecución de Tebessa, donde un joven acababa de caer, la fortaleza del que se quedaba se convirtió en otro testimonio, un silencioso milagro de fe. El trozo de tierra donde San Maximiliano acababa de caer aún estaba caliente bajo el sol de Tebessa. La sangre del joven santo empapó el suelo árido, silenciosa como un arroyo de color rojo oscuro que desaparece en la tierra. Los soldados comenzaron a dispersarse. Su misión había concluido. La multitud que observaba a distancia permanecía en silencio. Muchos rostros miraban el cuerpo inmóvil con una emoción difícil de describir. En ese instante, algo comenzó a germinar silenciosamente en el corazón de los testigos. La sangre de un joven acababa de ser derramada, y desde ese lugar, una nueva pregunta comenzó a extenderse entre las almas. De entre la gente reunida alrededor del lugar de la ejecución,
una mujer avanzó hacia el cuerpo. Tenía el porte de una persona de la clase noble, con un largo manto que le cubría hasta los pies y un rostro solemne bajo el sol. Su nombre era Pompeyana. No muchos sabían de ella, ni nadie había previsto su aparición en aquel momento. Pompeyana se acercó al cuerpo de San Maximiliano con una extraña calma, como alguien que se hubiera preparado para este momento durante mucho tiempo. Pidió permiso para llevarse el cuerpo del mártir. Su petición hizo que algunos soldados se miraran entre sí con sorpresa. Sin embargo, la autoridad de la dama noble, junto con la firmeza de su voz, hizo que su solicitud fuera aceptada. El cuerpo de San Maximiliano fue colocado en un pequeño carro que Pompeyana había traído consigo. Cuando el sol comenzó a ponerse, la comitiva partió de Tebesa y emprendió el largo camino hacia Cartago. El camino a través de las tierras del norte de África se extendía entre campos secos y colinas bajas. Las ruedas giraban lentamente sobre la tierra y la luz del atardecer cubría al grupo con un suave tono rojizo. Aunque la región estaba llena de soldados y puestos de guardia romanos, el viaje de Pompeyana transcurrió en una extraña quietud. La comitiva atravesó muchos tramos del camino sin encontrar ningún obstáculo. Quienes la acompañaban contarían más tarde que aquel viaje tuvo una atmósfera de paz inexplicable. Al llegar a Cartago, Pompeyana llevó el cuerpo de San Maximiliano para darle sepultura cerca de la tumba de San Cipriano. Las dos tumbas se encontraban próximas en un terreno al que los cristianos acudían en secreto para rezar. Esa proximidad tenía un profundo significado para quienes conocían la historia del obispo mártir y del joven que acababa de sacrificarse en Tebesa. En la oscuridad de la época de persecución, aquellas tumbas se convirtieron en un signo de comunión entre los testigos de la fe. 13 días después de completar el entierro, ocurrió otro suceso. Pompeyana falleció repentinamente. Su muerte sorprendió a muchos. Según su última voluntad, fue enterrada justo al lado de la tumba de San Maximiliano. Las dos sepulturas yacían una junto a la otra bajo la tierra de Cartago, como una historia que continuaba entre el que se había sacrificado y la que había preservado el cuerpo del mártir. Con el tiempo, aquel lugar de sepultura se convirtió en un punto de luz en la larga noche de la persecución. Los fieles acudían allí en silencio a rezar. Muchos llevaban consigo sus luchas de conciencia, sus preguntas sobre la lealtad entre el poder del mundo y la llamada de la fe. Al tocar la piedra que marcaba la tumba, encontraban una paz que nunca antes habían conocido. La sangre de San Maximiliano había empapado la tierra de Tebesa, y de ese lugar una nueva semilla comenzó a crecer. A través de las historias transmitidas, a través de los silenciosos pasos de los peregrinos en Cartago, el recuerdo del joven santo se extendió en la comunidad. Desde un campo de ejecución bajo el sol del norte de África, se despertó una nueva generación de cristianos, personas que llevaban en su corazón el valor de un joven de 21 años que se enfrentó al poder del imperio y se mantuvo fiel a su conciencia. La noche sobre Tebesa hace tiempo que se disolvió en el polvo de la historia. El lugar donde cayó San Maximiliano es ahora solo un topónimo antiguo, pero su no aún no ha desaparecido. Atraviesa los siglos como un eco, frágil pero persistente. En el mundo de hoy, mientras nuevas tierras tiemblan por la guerra, esa voz resuena de nuevo bajo cielos que arden en llamas. En las pantallas de las modernas salas de control, las trayectorias de los misiles aparecen como frías estelas de luz. Señales parpadeantes en el radar anuncian movimientos militares que ocurren minuto a minuto. El cielo de muchas tierras se ha convertido en un laberinto de aviones de combate, drones y sistemas de defensa que esperan la señal para abrir fuego. Donde antes había ciudades bulliciosas, la gente se esconde en refugios de hormigón, esperando el fin de las sirenas de alarma. El mundo está tenso, como una cuerda a punto de romperse. Washington pasa noches en vela, en reuniones secretas sobre estrategia y respuesta militar. Tel Aviv vive entre el sonido de las sirenas y los tejados que tiemblan por los misiles. Teherán se sumerge en una atmósfera densa de amenazas y planes de represalia. Tres centros de poder se observan mutuamente a través de grandes distancias geográficas, mientras millones de personas viven bajo la sombra de decisiones que podrían cambiar el destino de toda una región. En esta era, el Signaculum de Tebesa se ha transformado en muchas formas nuevas.
Puede ser una orden militar transmitida por radio, un sistema de armas activado con un solo toque, un eslogan que incita al odio y se propaga por las redes de comunicación. Esos collares invisibles continúan intentando cerrarse alrededor del cuello de las personas, exigiendo sumisión absoluta al poder y a la violencia. En medio de los sonidos de la guerra moderna, la figura de San Maximiliano emerge como una pequeña llama en la oscuridad. Un joven de pie en la plaza de Tebesa, en el año 295, con el cuello desnudo, la mirada serena ante el poder del Imperio Romano. No llevaba armas, no tenía un ejército detrás de él. Solo tenía una palabra y una conciencia que no podía ser forzada. Esa historia sale de las antiguas páginas de los libros y llega hasta los jóvenes de hoy. Muchos crecen en medio de fronteras candentes, donde las llamadas a la venganza resuenan más fuerte que la voz de la conciencia. Se encuentran en una encrucijada. Un camino lleva a la destrucción justificada en nombre de la defensa. El otro, a una elección más difícil, la de preservar la vida y la dignidad humana. El sonido de la vara que medía su altura en el antiguo tribunal de Tebesa se asemeja ahora a la cuenta atrás de los sistemas de armas que esperan ser activados. Mientras las pantallas muestran cifras y señales, una decisión puede hacer que todo el cielo arda en llamas. En la frialdad de la tecnología bélica, la sonrisa de San Maximiliano ante la espada del verdugo se convierte de repente en un poderoso contraste. En las tierras llenas de humo y fuego, a veces todavía hay un momento de silencio. En ese instante, uno puede recordar que la historia fue testigo de un joven de 21 años que se atrevió a decir no a la violencia. Desde el campo de ejecución de Tebesa, la sangre de San Maximiliano se convirtió en una semilla silenciosa en la memoria de la humanidad. Y en algún lugar de este mundo tenso por la guerra, surge una imagen como un símbolo, una rosa blanca colocada sobre un frío lanzamisiles. Sus pétalos frágiles tiemblan ligeramente con el viento en medio de esa mole de metal creada para destruir. Esa imagen plantea una pregunta que resuena a través de los tiempos. Si Cristo estuviera hoy en las fronteras ardientes del mundo, ¿empuñaría un arma o sonreiría como San Maximiliano? Oh, San Maximiliano, joven que te mantuviste firme ante el poder del mundo y guardaste intacta tu conciencia, acudimos a ti en esta hora de incertidumbre mundial. Intercede por la humanidad que vive entre la guerra, el odio y el miedo. Que los gobernantes sepan escuchar la voz de su conciencia y pongan la vida humana por encima de la ambición y el poder. Que las tierras en llamas encuentren pronto el camino de la reconciliación para que callen las armas y las familias puedan vivir en paz. Por tu intercesión, concédenos también, a nosotros, ser constructores de paz a través del perdón, el amor y la valentía de la fe. Amén. Bendigo a todos los hermanos y hermanas que le han dado me gusta a este video. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes bendiciones en vuestra vida.